Como cierre del seminario, ya luego de estos 2 días de discusiones fructíferas, creo que fue muy interesante. Todas las mesas tuvieron temas muy interesantes, no solo en la exposición que se hizo, sino después también en el intercambio, que creo que es lo más útil y provechoso para todos. Les agradecemos no solo la presencia, que es muy importante para estar debatiendo, sino la disposición a estar ahí. A veces de repente gente que no es que no participa, no hace preguntas, pero que está mirando, que hace así o que hace así. Ya esa es una forma de estar de alguna manera interviniendo en la discusión. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y finalmente como cierre, un cierre de lujo extraordinario que la verdad para nosotros es un honor inmenso tener aquí al profesor Julio Mayer, que sin duda que no vale la pena perder ni un minuto en presentar a una figura estelar como es él. A mi juicio, el representante más importante del derecho procesal penal de nuestro tiempo, que abrió las cabezas de muchos de nosotros cuando lo leímos por primera vez. Ayer contaba en una pequeña actividad que hicimos que hace ya casi 20 años, cuando era ayudante de Torello me regaló el volumen 1B de los fundamentos del derecho procesal penal argentino, que era el nombre inicial de lo que fue después derecho procesal penal. Cuando leí eso dije, bueno, no podía creer que se pudiera escribir así, pensar así con esa profundidad sobre esa disciplina. Cuando uno leía la historia del derecho procesal nada más, bueno, es una cosa extraordinaria porque nos permitió entender muchas cosas que en la lectura superficial de la ley no se entienden, si uno no conoce todo ese trasfondo histórico, político, ideológico, cultural que hay atrás del proceso penal. Así que para nosotros es un honor inmenso tenerlo acá, profesor. Le agradecemos mucho y bueno, como vinimos a escucharlo a él, le pedimos que adelante. El agradecimiento es mío. Me han dado la oportunidad de visitar de nuevo Montevideo, que a mí me encanta estar aquí. Así que yo agradezco muchísimo, sobre todo en la persona de quien es mi compañero hoy en la mesa, la posibilidad que me han dado de hablarles a ustedes. Y vamos a ver un tema quizá algo aburrido, es decir, cómo se ha desarrollado, a mi juicio, la reforma procesal penal en Hispanoamérica. Solo en Hispanoamérica, no hablo del uso de América, es decir, del Brasil, porque en el Brasil no ha habido todavía, a mi juicio, reforma alguna. Siguen funcionando como han funcionado siempre. Ya antes, en esta misma ciudad, he tenido la oportunidad de destacar algunos desafíos que provoca el presente del derecho procesal penal y antes bien el futuro del proceso cultural en el que se inscribe la reforma procesal penal de la América hispánica. Es realmente un proceso cultural. De modo sintético, porque intento no repetir, voy a advertir acerca de la existencia actual. Todo gira, en verdad, en derredor de la comprensión de la calificación que adoptó como símbolo la reforma procesal penal, no solo entre nosotros, también en Europa continental, la inteligencia del adjetivo acusatorio para señalar la principal característica del sistema procesal calificativo que, como toda palabra, puede ser interpretado de modo más estricto o más amplio, según convenga al intérprete de turno. En cierta manera, nuestro problema, aunque con una historia distinta y extendida en el tiempo, es similar al que preside la discusión universal actual alrededor de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad. Compiten allí dos sistemas distintos de cultura penal occidental, el europeo continental por un lado, en principio conocido, como les he dicho,
como acusatorio. En el derecho anglosajón se lo titula inquisitivo con cierta razón, y el anglosajón, representado entre nosotros más por el derecho penal de los Estados Unidos que por Gran Bretaña, y conocido por el apelativo de proceso judicial adversarial. En derecho penal se reconoce actualmente como proceso acusatorio aquel que emerge como transformación de la Inquisición después del arribo de la Ilustración a Europa continental. La Inquisición, proveniente de la creación política del Estado-Nación, había asestado un golpe de gracia al proceso acusatorio material, denominado, como ustedes saben seguramente, composición, por su primer paso para lograr la paz comunitaria, sistema mediante el cual se dirimían todos los conflictos antiguamente, en la Edad Media, y si se me permite la generalización, por una especie de combate entre los protagonistas de un conflicto social que no podían componer la paz entre ellos mediante un acuerdo, contrato de convivencia previo que fijara las obligaciones de ambas partes para el futuro. De allí el apelativo de composición, combate que incluso podía llegar hasta la violencia física para establecer un vencedor y un vencido. Tal sistema judicial solo permanece hoy a muy grandes rasgos como proceso de partes en el derecho privado y hasta en el derecho público, pero solo en muy escasa medida en el derecho penal de la Europa continental. En este sistema, la voluntad de los protagonistas domina el conflicto. En cambio, desde la Inquisición en adelante, el sistema judicial, sobre todo en materia penal, está dominado por la idea de conocer, saber la verdad, en principio mediante la acción de funcionarios, como decimos los juristas, de oficio, una característica clásica de la Inquisición. Solo luego de la transformación liberal apuntada antes, el objeto del procedimiento judicial versa acerca de una secuencia de vida real, imputación, determinada precisamente por la acusación, y allí aparece la calificación de acusatorio. El derecho penal de este último sistema judicial no reniega de la intervención de los órganos oficiales en la averiguación de la verdad, pero para conservar a los juzgadores imparciales frente al objeto a juzgar, crea lo que todos denominamos Ministerio Público, o sea, el órgano de la acción penal oficial. El dominio de la voluntad privada no es propio del derecho penal posterior a la Ilustración, sino en todo caso una excepción menor del sistema, que así se opone sobre todo al derecho privado, fundado básicamente en el principio de la propiedad individual o de la propiedad privada, como ustedes quieran. El juicio público y la intervención defensiva, más varias y variadas garantías judiciales, completan el marco institucional del proceso penal de la Ilustración. Este llamado proceso acusatorio formal, por sus características, es el dominante de la legislación penal de Europa continental, que emerge con posterioridad a la afirmación de la República, presidido por la transformación francesa y la expansión de la cultura francesa debida a la dominación napoleónica. Y es también, con sus transformaciones y reformas posteriores, sus más y sus menos, el característico de esa cultura hasta nuestros días. De allí el enfrentamiento cultural actual con el derecho penal anglosajón, mucho más parecido a nuestro derecho no penal. De allí que ciertas características propias de uno y otro sistema en materia penal se traduzcan en principios opuestos que dominan la persecución penal,
tales como, por ejemplo, legalidad y oportunidad en el ejercicio de la persecución penal, de la acción penal, y derivado de allí el arribo a la condena judicial por consentimiento del imputado, la posibilidad de evitar la condena por reparación del daño y de perdonar al alcahuete con tal de recibir información acerca del hecho punible. Todas situaciones relativamente vulgares en el derecho anglosajón y excepcionales en su correlato continental, que hoy, sin embargo, se entrecruzan en ambos sistemas con cierta desconfianza política entre ellos. La advertencia final pretende que, antes de la decisión política sobre la introducción de uno u otro sistema judicial, debemos poner en claro a qué tipo de derecho penal pretende servir. Después del desembarco colonizador de España en nuestras tierras, la Inquisición fue el modelo importado que hizo pie en nuestra cultura y pese a la proximidad territorial del modelo anglosajón vía colonización de lo que hoy son los Estados Unidos, bien recibido en nuestro derecho constitucional, nuestro derecho penal, con sus menos y sus más, siguió aferrado al derecho continental. Lo excepcional entre nosotros fue la duración de aquel modelo adoptado culturalmente, pues como también lo he dicho varias veces, hizo caso omiso a la revolución política de Europa continental, comenzada en Francia a fines del siglo XVIII, esto es, a la irrupción del liberalismo penal por casi 200 años, en abierta contradicción con el constitucionalismo que gobernó la independencia de los países iberoamericanos. De eso trata fundamentalmente la reforma de la Administración de Justicia en materia penal, del reconocimiento y vigencia del modelo cultural que se corresponde con la institucionalidad democrática del Estado de Derecho. A mi juicio pueden distinguirse 4 épocas de esa reforma en Hispanoamérica conforme a sus fines y a los problemas que cada una de estas épocas trata. Creo que el puntapié inicial lo dieron un núcleo de provincias argentinas presididas por Córdoba, mi provincia, cuando gracias a la acción civilizadora de su universidad, en 1939 adoptó, dicho en 2 palabras, el modelo napoleónico, en esos momentos reinante en Europa continental para la administración de justicia en materia penal. Su principal ruptura con la Inquisición tradicional fue la incorporación del juicio oral, público, contradictorio y continuo como base indiscutible de la sentencia penal, aquello que se llama prueba y que sirve para conocer la verdad sobre la hipótesis acusatoria y detallarla eventualmente en la sentencia o para expresar lo contrario en el caso particular, debe introducirse en la audiencia del juicio de modo oral con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia y bajo el control del acusador, del acusado y de su defensor técnico, también presentes en la audiencia, principio que denominamos inmediación. Ello, la creación del acusador público y un esbozo de contenido pequeño de aquello que luego sería la indagación de la imputación en sus manos, investigación preparatoria de los delitos leves y la introducción de garantías defensivas para el imputado pertenecen al lado positivo de la reforma. El otro lado de esa reforma, visto desde la actualidad, fue la conservación genérica de las características formales de la Inquisición en el procedimiento preparatorio de la acción penal pública y la negación del interés de la víctima en la cuestión penal, características ambas que influyeron negativamente en el fin principal de la reforma, la realización del juicio público como base de la administración de justicia penal. Tomando de prestado cierto vocabulario, llamaremos a este paso reformas de primera generación, nombre que no consentirán seguramente los autores del léxico usurpado por mí. Ejemplo de ello es también
el Código Procesal Penal de Costa Rica de 1970, hecho a semejanza del Código cordobés, pero acompañado de una organización judicial mejor pensada que la cordobesa, o mejor dicho, pensada, porque la cordobesa no fue pensada, y mejor ejecutada. También se puede decir y ejecutada, porque la cordobesa tampoco fue ejecutada. Los tribunales que existían se convirtieron en una cosa distinta, pero quedaron allí. No hubo nada de organización judicial. La segunda generación de reformas está constituida sin duda por la importante aparición del modelo iberoamericano en 1988, con el cual tiene mucho que ver los procesalistas uruguayos, modelo unido a la reforma federal de 1986 en la República Argentina, fracasada legislativamente por imposición del modelo anterior citado, es decir, del modelo cordobés de 1939, y el proyecto guatemalteco de 1990, aprobado legislativamente en 1992, el principal núcleo reformista, la preparación de la acción pública en manos del acusador público y la organización del Ministerio Público Fiscal para cumplir esa tarea. Por lo demás, es importante destacar la introducción de la víctima como sujeto procesal de consideración, el primer intento de regular el acceso de la acción penal al juicio público mediante mecanismos procesales que permitieran reducir las demandas de sentencias penales carentes de importancia y modos alternativos de solución de los conflictos con importancia penal, sobre todo la aplicación del principio de oportunidad, eso sí, reglado para ciertos casos, y la suspensión del procedimiento a prueba. También el comienzo tenue de introducción de ciudadanos comunes al tribunal sentenciador, ya sea escabino o el jurado. No obstante, sin embargo, la preparación de la acción pública, aún en manos del Ministerio Público Fiscal, y solo controlada por un juez para aquellos actos que requerían autorización judicial, continuaba ligada en esta segunda generación de reforma formalmente a las características del sistema inquisitivo, con excepciones menores. Un digno representante de esta segunda generación fue el Código de Procedimiento Penal de Guatemala, como ya fue dicho, y la reforma del Código Procesal Penal de Costa Rica de 1995, que condujo también a ciertos cambios, a mi juicio positivos, de la organización judicial, la jerarquización de la defensa público oficial y el comienzo de la designación tribunal a un grupo o colegio de jueces de la misma competencia territorial y material fueron sus logros principales. Prescindiendo de ciertas particularidades, creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales de México actualmente es también ejemplo reciente de esta generación. Para ello me valgo como conocimiento de la colaboración de un distinguido penalista joven de mexicano, Juan Moreno, que me mandó los documentos, y no solo eso, sino me hizo un resumen muy claro de lo que él creía que era el Código Nacional de Proceso Penal en México. La tercera generación de reforma se vincula sobre todo a la desburocratización de la instrucción preparatoria, aspecto que ha dado en llamarse desformalización de la investigación preliminar. Se desea eliminar todo rastro de procedimientos registrados hasta el límite posible, y por ello tanto las decisiones necesarias durante su transcurso, resolución de excepciones, medidas cautelares, autorizaciones judiciales sobre el uso de la fuerza pública, etcétera, como la labor crítica propia del periodo intermedio del procedimiento entre instrucción y juicio,
crítica de la acusación, sobreseimiento, citación a juicio, integración de un jurado, recusaciones, etcétera, solo son realizables por audiencias similares al juicio público. Se procura con ello dar un paso más en la tarea de vencer la resistencia cultural inquisitiva, muy grande entre nosotros, que reina entre nosotros, y colocar al juicio público como modelo básico de la acción de juzgar en materia penal. Ligado a tal transformación, el derecho de la organización judicial termina por desarrollar un modelo integral del Ministerio Público Fiscal y por rebote desarrolla al mismo tiempo la defensa oficial, que entre nosotros tiene una enorme importancia precisamente por la inequidad de nuestra vida social, que instituye ciudadanos vulnerables en cantidad mayúscula, principales clientes del derecho penal cotidiano. De este periodo son próximos, para hablar solo de aquellos que conocí bien, el Código de la provincia de Chubut, luego reemplazado por otro que no conozco en profundidad, pero que expresa seguirlo como ejemplo, y el proyecto incluido en adenda en el tomo tercero de mi obra Derecho Procesal Penal, originariamente redactado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sin tratamiento legislativo. En Iberoamérica, sin la certeza con la que designo a los ejemplos antes mencionados, entiendo que se acercan a esta tendencia el Código de Chile y el de Uruguay del 2014, al menos según la literatura jurídica. Me refiero al doctor Harfuch en Argentina por una colaboración conmigo, y al doctor Gonzalo Fernández, uruguayo, por aquel libro sobre los principios generales del proceso penal acusatorio, Luces y Sombras, editado acá en Montevideo en el 2017. En especial los capítulos 4 y 5 romanos, señalando ciertas contradicciones del texto. De la cuarta generación de reforma en la Administración de Justicia Penal, pretendemos ocuparnos ahora para finalizar nuestra exposición. Ella, según nuestra opinión, no tendrá o no debería tener por protagonista al derecho procesal penal propiamente dicho, sino al que ha dado en ser llamado derecho de la organización judicial. A modo de propuesta voy a enumerar las principales modificaciones actuales que al menos yo espero de la organización judicial. En principio, ella reclama un cambio conceptual de la inteligencia de la palabra tribunal o de aquella realidad que ella representa, que representa la palabra tribunal. La antigua organización, que ha dado en llamarse organización celular, creaba feudos pequeños alrededor de cada uno de los jueces o de varios de ellos, según que nos refiriéramos a cuerpos individuales o colegiados de juzgamiento. Acudiendo a una alegoría conocida, cada una de estas células se asemejaba a un feudo en el que territorio, juzgado o tribunal, y los colaboradores personales del juez o jueces pertenecían, si así puede decirse así con la licencia de ustedes, a la propiedad del cuerpo de decisión, asumando que decidía un tono menor de administración cotidiana y las labores procesales. Hoy debe comprenderse por tribunal, a mi juicio, al cuerpo formado por todos los jueces de una misma jurisdicción territorial, eventualmente también a todos los jueces de una misma competencia material, si la ley así lo dispusiera, por ejemplo, la competencia penal. Colegio de jueces que van a integrar los distintos o diversos cuerpos de decisión de esa jurisdicción conforme a la ley. Ese tribunal, entre comillitas, por cierto, integrado por un gran número de jueces conforme a las necesidades demográficas del territorio de su competencia, es el que, con diferentes integraciones unipersonales o colegiadas según el caso, va a responder cada vez que sea llamado a decidir
por la persona que marca la ley. En materia penal, el Ministerio Público Fiscal, casi siempre, o la víctima por excepción o por adhesión, o en ocasiones el mismo imputado, se trata de resoluciones judiciales interlocutorias o de sentencias. Ello significa, en todo caso, que la decisión se dicta previo a una deliberación y sobre la base de una audiencia pública, contradictoria y continua, y que los miembros del cuerpo judicial, que en ese caso proceden y deciden en nombre del tribunal, son elegidos por un método que, por una parte, garantiza la perspectiva de imparcialidad y por la otra, la ecuanimidad en la distribución del trabajo entre los miembros del llamado tribunal. Va de suyo que quienes intervinieron en decisiones interlocutorias del procedimiento no pueden ser los mismos jueces que dictan sentencia y por ende intervienen en periodos posteriores, sobre todo en el juicio público que desemboca en la sentencia. Sobre la base de esta inteligencia, es decir, de lo que representa la palabra tribunal, se postula también la autogestión administrativa de cada tribunal o de cada colegio judicial. La gestión propia implica tanto la administración de los recursos humanos como de los recursos materiales con que cuenta el tribunal, la organización del trabajo y el empleo de esos recursos, los lugares, las cosas y las personas. Por periodo judicial, pongo solo como ejemplo, 1 año, es de esperar que el pleno de los jueces profesionales y permanentes elija de su seno a quienes van a dirigir la administración cotidiana del tribunal, un juez por ejemplo, por cada número X de jueces permanentes que componen el tribunal, a la manera de lo que sería un directorio con su presidente y sus vocales, directorio que presidirá esa administración en el periodo para el cual es electo por sus pares y que distribuirá los casos entre sus miembros permanentes, de modo que cada uno de ellos practique todas las funciones que la ley de procedimiento encarga a los jueces permanentes de un tribunal en diferentes casos y que no repite en el mismo caso su intervención o al menos no intervenga incidentalmente y en el juzgamiento final del mismo caso. Ese directorio es también el encargado de preparar el proyecto de presupuesto, a requerir al órgano de control judicial para el próximo periodo judicial, así como la memoria y el balance del ejercicio en el cual preside la administración, elementos que va a someter a la aprobación del plenario de jueces del tribunal en la asamblea que culmina el periodo. El presupuesto próximo, la memoria y el balance ejecutados serán presentados con la aprobación o con la desaprobación de la Asamblea al órgano de control para su decisión final y la eventual toma de decisión sobre ello, sobre el nuevo presupuesto y sobre la memoria, sobre lo que ha hecho el tribunal y en su caso también sobre la aplicación del derecho disciplinario correspondiente cuando los jueces que dirigen el tribunal se portan mal. Mi opinión no es favorable a los consejos de la magistratura como órganos de control y administración final del Poder Judicial. Antes bien, prefiero que esta función se cumpla sin delegación alguna por el mismo Parlamento, la Asamblea de Representantes electos directamente por el pueblo o en el caso de contar con una segunda Cámara Legislativa por la Cámara Alta, esto es la representación igualitaria de las diferentes regiones políticas, también elegida popularmente. Al menos así resulta más transparente la decisión política que procede de un órgano cuyos miembros son elegidos directamente en comicios libres. Recomendaría que los miembros del Consejo Directivo de cada tribunal siguieran cumpliendo las funciones judiciales, pero en una proporción menor a la de sus pares, debido a la carga de trabajo que implica la misma administración. Otros prefieren que los jueces que integran el tribunal
solo cumplan las funciones judiciales por audiencia y que esos tribunales sean administrados por otras personas que incluso no sean letradas, es decir, no sean juristas, sino antes bien expertos en la administración de cortes de justicia. Un debate de peso se vincula a la pregunta acerca de la clase de jueces que deben integrar los cuerpos de decisión del tribunal. Ellos deben ser todos profesionales del derecho, abogados o licenciados en la materia, designados de modo permanente o quizá parcialmente ciudadanos comunes con alguna condición mínima, titular de derechos políticos, por ejemplo. De allí deriva la discusión entre implantar el llamado escabinado, ciudadanos que operan en mayoría en conjunto con jueces profesionales y permanentes en menor proporción a la manera europeo continental, son las cortes de assises, o el juicio por jurado, similar a la manera anglosajona de decidir los conflictos judiciales. Yo debo reconocer que a mí me entusiasma la intervención de ciudadanos, de jueces accidentales en los cuerpos de decisión, sobre todo en los casos de delitos de funcionarios públicos o en los casos de delitos graves, muy graves, por razones que están vinculadas no tanto a la democracia con la que se emparenta normalmente al jurado, que muchos juristas escriben como motivo y justificación, sino antes bien a fundamentos políticos relativos a la transparencia republicana, a la imparcialidad y a la inexistencia de prejuicios profesionales y burocráticos que implica la utilización de jueces accidentales, ciudadanos que intervendrán por única vez y que seguramente desmitificarán el oficio de juez y sobre todo el lenguaje que los jueces utilizan. Claro es que el escabinado y el jurado conforman cuerpos de decisión con mayor número de jueces y reglas procesales específicas, por ejemplo, para el apartamiento de los jueces, la deliberación entre los jueces y el porcentaje de ello que es necesario para condenar o para absolver, y estas reglas especiales complican la administración cotidiana del tribunal y la encarecen económicamente. Otros delitos de escasa o mediana gravedad pueden ser resueltos por jueces profesionales y en integraciones menores en número. La decisión política anterior, aunque ha adquirido ya autonomía, va de la mano de una pregunta más genérica acerca de la integración de estos cuerpos de decisión. A mi juicio, una decisión según la cual la ley integre de diferente manera los cuerpos de decisión según el tema de que trata el procedimiento judicial a decidir, delitos simples, vulgarmente llamados de calle o complejos, amenazados con penas graves o de menor cuantía, amenazados como contravenciones, etcétera, es un avance que no solo toma en cuenta la extrema complejidad que hoy ha alcanzado el derecho penal de nuestros días y por ende la misma criminalidad, sino también las posibilidades prácticas de una administración de justicia penal estatal. En especial, puede variar el número de jueces que políticamente estimamos satisfactorios para nuestras esperanzas de alcanzar un fallo equilibrado y conforme a la ley. Unidos a esta cuestión se ubican varios problemas a resolver en la ley procesal. Yo voy a nombrar solo uno a manera de ejemplo, a más de lo que determina la utilización de jueces accidenciales en los cuerpos de decisión del juicio público, algunos sin mención acá y otros ya mencionados en el transcurso de la exposición. Son conocidos los problemas que enfrenta el recurso acusatorio en materia penal, pues contraviene principios básicos de la materia, tales como el ne bis in idem, la prohibición del double jeopardy en el derecho anglosajón, doble riesgo, y la prohibición de la reformatio imperium, a la par de que en verdad, si se concibe el recurso del condenado como derecho universal,
debería consultarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, número 5, o la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, número 2, letra H. La similar regulación en el protocolo número 7 de la Convención Europea decía, si esto es así, resulta imposible, al menos teóricamente, culminar un juicio penal con una sentencia firme irrecurrible. Nosotros hemos sostenido por ello que en materia penal la supresión de los recursos, de ello hablé ayer, salvo el del condenado a la revisión de su condena impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos, y en su lugar hemos recomendado el estudio político minucioso acerca de la integración de los cuerpos de decisión que convienen en un caso particular o que convienen en casos genéricos y justifica nuestras esperanzas de justicia bien cumplida. No tiene sentido, a mi juicio, que alguien procese el caso y lo resuelva para que otros controlen su labor y otros más controlen a los controladores y así sucesivamente. Por lo demás, cabe acotar políticamente que la existencia de recursos y de recursos múltiples resulta ser el primer factor de la prolongación temporal excesiva de las decisiones finales del caso. La rémora judicial, a no dudar, que alcanza ya al extremo de que una o dos generaciones futuras resuelvan los conflictos de la generación previa que los provoca, tiene como principal factor la existencia de recursos, mecanismo procesal específico de la organización jerárquica vertical de tribunales inferiores y tribunales superiores. Arribamos así al principio organizativo que es necesario observar en la mayor medida posible, también a mi juicio. Se trata del reverso de la organización actual, sobre todo nuestras organizaciones judiciales, siempre presididas por el principio vertical, por la existencia de cuerpos de decisión de jueces superiores y otros inferiores, cuya existencia también sin duda alguna proviene de la organización inquisitiva. Los recursos contra las decisiones judiciales, nacidos sin duda durante la Inquisición, son la representación procesal de este tipo de organización judicial. En ella, unos funcionarios eran los encargados de la investigación del caso, los delegados por el juzgador final para el conocimiento de la verdad, que hacían constar en actas registradas, levantadas con el relato de los actos que cumplían, para que otros superiores en rango decidieran en definitiva sobre la suerte del imputado. Esto ha tenido su ejemplificación en la literatura común, no ni siquiera en la literatura jurídica, y en la mejor literatura común como es Lope de Vega en Fuente Ovejuna. El cambio de la verticalidad como principio de organización de los tribunales hacia lo que yo denomino horizontalidad, sin jueces o cuerpos de decisión superiores e inferiores, o cuando menos de una menor influencia a la actual de los jueces superiores sobre los inferiores, no solo es una demanda práctica por motivos temporales ya informados, sino antes bien un reclamo de un Estado de derecho democrático. Se trata de la realización del ideal que los juristas han llamado, a mi juicio, han mal llamado independencia judicial como principio supremo de la función de los jueces. Sin embargo, tal independencia, que es declarada como un ideal, no resulta, a mi juicio, correcta, al menos como expresión lingüística. Los tribunales no constituyen, vuelvo a decir, a mi juicio, un poder político del Estado a semejanza del legislativo y del ejecutivo, lo que se avisora cuando se observa que la definición universal de la independencia judicial reza: los jueces son independientes y, ahora cito, solo sometidos a la ley. Entonces, al menos el poder legislativo, ejercido por el Parlamento o por la administración, según los casos, condicionan esa independencia hasta el límite de cancelarla. La verdad reside en que la limitación apuntada rige la llamada
independencia externa e impide todo otro tipo de presión sobre la decisión de los jueces que no sea la única legítima, que es la normativa. En cambio, la llamada independencia interna se ve garantizado por el principio orgánico de la horizontalidad que impide, ya dentro del Poder Judicial, la existencia de superiores e inferiores y de criterios u órdenes, interpretaciones aplicables a la solución de los casos en el sentido ya mencionado. La llamada independencia neutral se trata tan solo de la afirmación de la libertad de decisión del juez que integra un cuerpo de decisión judicial en el momento de deliberar y decidir. En relación con los jueces profesionales y permanentes se discute actualmente si ellos deben ser nombrados de por vida mientras dure su buena conducta y no sean excluidos de sus cargos por el órgano de juzgamiento y control, o por su propia voluntad, porque renuncian, se jubilan, o por lo contrario, o mueren, ¿no? O por lo también los jueces mueren, aunque parezca mentira. O por lo contrario, el nombramiento tiene los jueces, como se creen una especie de delegados de Dios en la tierra, uno diría no mueren nunca directamente. O por lo contrario, el nombramiento tiene un límite temporal irrenovable o renovable inmediatamente o después de un plazo determinado por la ley. Se sobreentiende que la fijación de un periodo temporal no empece a la afirmación del principio de inamovilidad de los magistrados durante ese plazo. Se opina cada vez con mejores fundamentos, y acá remito a un discípulo mío, el doctor Pastor, en un pequeño opúsculo sobre el futuro de la jurisdicción penal, publicado en el 2017, se opina cada vez con mejores fundamentos y por un número mayor y más acreditado de publicistas, no solo juristas, que no es propio del sistema republicano de gobierno el nombramiento per vitam, y que la fijación de un plazo contribuye políticamente a la consecución del ideal llamado imparcialidad. Por lo contrario, son escasas las voces, al menos entre nosotros, que requieren el nombramiento por elección popular. Vale la pena aclarar que en materia penal, la organización del Ministerio Público, a la que yo no me he referido, es un punto tan relevante como la organización judicial, casi siempre contenido en el tema. Por razones de tiempo, yo no me he referido a ello. El punto de partida no es idéntico, pues la posibilidad de delegación y avocación y reemplazo entre superiores e inferiores, el trabajo en conjunto y la existencia de instrucciones generales o particulares según la ley indican con claridad la vigencia del principio opuesto, contradictorio al mencionado por la organización de los jueces, la horizontalidad. Indican precisamente la verticalidad del oficio. No ingresaremos o no voy a ingresar aquí a su estudio por razones de tiempo, pero me pregunto, ¿en qué medida es conveniente que la ley orgánica se guíe por la verticalidad y por sus consecuencias? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Constituye, a mi juicio, la pregunta a la que debemos dar respuesta. Solo voy a advertir que no es posible la organización del Ministerio Público en espejo de los tribunales, según, por lo menos en mi país, era normal entre nosotros. Su misión y su actividad son otras y ellas condicionan su propia organización. Lo mismo que la defensa pública, tan importante en nuestros países. Según se observa, la organización judicial plantea un sinnúmero de problemas que normalmente son despreciados frente a teorías y principios políticos del derecho procesal penal. Sus problemas, bajo el rótulo peyorativo de eminentemente prácticos, siempre se ha dicho así, quedan muchas veces de lado cuando se trata de la reforma del enjuiciamiento penal. Ellos no lucen académicamente la solución de estos problemas, pero de esa solución depende el mayor o menor apego del llamado poder judicial al ideal democrático.
debería concluir con otra advertencia. Al menos según mi experiencia, cualquier reforma real de la justicia penal debería estar presidida por una transformación del derecho penal material. Y en mi caso, esa transformación se llama encogimiento considerable del horizonte penal. En unas pocas palabras, lo que se ha dado en llamar derecho penal mínimo, reducción abrupta de prohibiciones y mandatos bajo pena rigurosa. Muerte nosotros no la tenemos en mi país, pero ni ustedes tampoco, según yo creo, corporales o privación de la libertad, sin la cual el derecho judicial tiene poco que ofrecer y también poco que esperar. Muchísimas gracias. De más está decirle que si alguien tiene alguna pregunta, que yo la conteste es otra pregunta y otra afirmación, pero mi buena voluntad para contestarla. Lo que pasa es que mis conocimientos tienen muchos límites. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Estamos procesando todo lo que dijo. Fantástico. Lo único que hice fue describir las épocas de la reforma, de la actual reforma que no ha concluido todavía del proceso penal en América Latina, y esta especie de ring entre dos sistemas no muy distintos uno de otro, pero ciertamente con principios distintos, bastante distintos en algunos casos, ¿no? Que creo que han llegado acá, me preguntaban ayer por la vía del procedimiento abreviado, pone una pregunta así entre paréntesis muy grande, digamos, porque para mí no hay ningún juicio abreviado, sino la falta de juicio directamente, ¿no? Y esto sí nos pone en la obligación de decidir cuál es el ideal de justicia, si el hecho de ponernos de acuerdo si la justicia es privada o es pública, para decirlo en dos palabras. Justicia penal estoy hablando, no me quiero entrometer en otros campos que no conozco bien. Perdón, en ese ideal de justicia, capaz que es importante, dado estas reformas, estudiar o ver la aceptación popular, ¿no?, de todas estas reformas, si lo entiende la población, si se llega a dar un mensaje, cómo incide en la seguridad. Se me pasaron muchas de esas cosas por la cabeza cuando usted estaba hablando. No. Primero tenemos que definir qué entiende usted por seguridad. Si usted entiende la supresión de lo que llamamos delito, supresión del delito solo hay mediante supresión de normas de prohibición o de mandato. No hay otra forma de suprimir delitos, directamente decir que el hurto no es delito, sino que provoca, sería desincriminar, o el aborto, por ejemplo, como lo han hecho acá en el Uruguay, ¿me entiendes? Supresión del delito es un ideal imposible y la única forma de lograrlo es normativamente, no hay otra directamente. Ahora, seguridad. ¿Seguridad para qué? Si uno parte de un sistema de organización estatal y de organización de la vida comunitaria que tenga como eje a la propiedad privada, va a hablar de seguridad en un sentido. Si uno no parte, sino parte de un sistema de seguridad colectiva, como la que rige, por ejemplo, en los pueblos andinos, seguridad va a significar otra cosa. El asunto es que nos pongamos de acuerdo a ver qué pretendemos con seguridad. Algunos pretenden que para exagerar la cuestión, pero no son opiniones que no existan, que maten a los ladronzuelos de calle directamente. Y otros, en cambio, pretenden que, como ha sucedido en el aborto, que se borren las prohibiciones o por lo menos se reduzcan las prohibiciones o los mandatos relativos a la materia, al menos del derecho penal, es decir, que se solucionen por otra vía. Esto es lo que primero tenemos que
que decidir qué mentamos con la voz seguridad, ¿no? Para quien nada tiene, debe ser distinta la seguridad que aquel para el que tiene mucho, directamente, ¿no? A ver si entendí. Quiero saber si entendí. Usted plantea como un terremoto, parece, cuando habla digo, yo lo sentí, ¿no? Cuando habla de esa verticalidad, decir que no exista más esa verticalidad en los jueces. Sí, eso es propio de la Inquisición. Exacto. Entonces, a uno como que, a mí me sorprendió, no sé si al resto, a mí me sorprendió ese planteamiento de decir de la horizontalidad, incluso habla de la parte recursiva, dice, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Es lo que yo interpreté, ojo, ¿para qué vamos a perder el tiempo en la parte recursiva cuando haciendo horizontal de repente ya podemos ganar más tiempo? Y que la decisión esté dentro de un colegiado. ¿Es así? Sí. Está bien. Bueno, entonces la pregunta, después de ver si lo había entendido, es, en este proceso que nosotros estamos viviendo ahora en Uruguay, que es nuevo y que lo enfocamos sobre todo a partir del órgano acosador, del Ministerio Público, como que lo vemos también en los tribunales, pero ¿usted entiende que sería valioso ese cambio también acá? ¿Que sería valioso? Sería valioso también ese planteamiento que usted hace de la cuarta generación. Esto que he dicho es universal, así que más allá de que lo lleven a cabo, que no lo lleven a cabo, yo no he hablado desde un derecho positivo particular. En mi país, por ejemplo, no existe la horizontalidad y sigue la cultura inquisitiva ganando terreno, cada vez con más recursos y cada vez con más tribunales controlados y controladores. Tanto es que, por ejemplo, bueno, ejemplos claros son los juicios por o los procesos durante la dictadura militar por hechos de suma gravedad, y los estamos definiendo ahora después de 40 años. Es decir, lo está definiendo una generación que no los vivió directamente, y la generación que los vivió se está muriendo. Tanto los imputados como los testigos como los jueces, todos se están muriendo. Y también los que hablamos, los que decimos la palabra, como yo, por ejemplo, estamos muy próximos a desaparecer. Esto, a mi juicio, es imposible también. Es otra cosa que deberíamos pensar en forma práctica. No tiene sentido un sistema judicial en el cual 2 o 3 generaciones posteriores opinen sobre lo que sucedió, sobre los conflictos que tuvo una generación anterior. Entonces, como no tiene sentido, nosotros los abogados, ya ha empezado el movimiento, vamos a ser insultados por todos nuestros conciudadanos con cierta razón, porque no planteamos soluciones, sino que planteamos esperas directamente. Acá todo el mundo está en espera de la justicia. Por eso yo quiero, por un lado, una organización judicial horizontal. Le voy a contestar con las palabras ayer las dije y las menciona quien fue mi maestro. Había un juececito francés que estaba muy enojado cuando le revocaban la sentencia a los tribunales superiores. Y el juececito no se le dio más que por escrito, inclusive, por supuesto en francés, no en castellano, que bueno, que si así era la cosa, ¿por qué no encomendarle directamente a esto que, según lo que opinaban ellos mismos, los jueces superiores sabían más derecho, eran menos arbitrarios que los jueces de primera instancia, es decir, 50.000 cosas, podían conocer mejor las cuestiones, tenían mayor experiencia, tenían mayores estudios? ¿Y por qué no darles a ellos? ¿Para qué dármelas a mí? A las cuestiones para que después las miren ellos, mejor dárselas directamente a ellos, yo les ayudo, yo en todo caso soy empleado de ellos, pero no. Y esto es correcto directamente, esto es tonto pero es correcto directamente, es decir, ¿para qué? Si consideramos que la justicia bien cumplida la tienen la cantidad de jueces que usted quiera, 12, 3, lo que sea, profesionales, la discusión es quiénes deben decidir, cuántos y de qué clase. Esa es la discusión.
Pero no tiene sentido multiplicar las instancias. Si así fuera, si multiplicando las instancias se hiciera justicia, pero entonces la discusión es otra. ¿Cuántas instancias? Entonces, si llegamos a la consideración política de que 3 instancias, 4 son suficientes, bueno, las planteamos. No es el caso así. Y además está probado. Esto, hay libros escritos sobre esto. Lo decía Windingen hace ya más de 100 años directamente, es decir, los tribunales superiores regularmente tienen menos conocimiento del caso real que los tribunales inferiores, es decir, deciden con menos conocimiento, razón por la cual los errores son más plausibles en un tribunal superior que en un tribunal inferior. Solo que jurídicamente le dicen, la norma les dice, tienen razón ustedes aunque se equivoquen directamente, ¿no? Yo creo que solo una organización horizontal de jueces, que distribuida como yo lo he dicho, no voy a repetir, es la que corresponde a una república y a un Estado democrático de derecho. Me parece que la organización vertical es un resabio el poder lo tengo yo te lo cedo por un momento, pero ojo, yo voy a controlar si lo empleas como a mí me gusta, ¿no es cierto? Y esto es claramente así, históricamente. Ayer, al hablar sobre el control de las decisiones judiciales, yo explicaba históricamente que regularmente la Inquisición incluso hacía intervenir a los jueces superiores de oficio, aunque nadie se quejara. Y eso tuvo en el derecho hispanoamericano, no sé en el uso el uso americano, pero en el derecho hispanoamericano tuvo repercusiones muy claras, como la necesidad de la consulta o el llamado recurso de consulta para algunos casos. Recuerden además que durante la dominación española, según la materia, muchos de los juicios, unos 50, eso provocó nuestra independencia, aunque parezca mentira, nos ayudó. No terminaban aquí, sino que las sentencias de los tribunales de las colonias iban a la metrópoli o al Consejo de Indias o a la Casa de Contratación, ¿no es cierto?, según los temas, y se decidían allí. Inclusive se decidían allí de oficio, aunque nadie se quejara directamente. Fueron los ingleses los que nos metieron en la cabeza que esto impedía el comercio regular y una serie de cosas, y de allí empezaron nuestros próceres históricos a pensar en una separación de España, que lamentablemente mi presidente ha dicho que estábamos arrepentidos directamente de eso, le ha dicho el rey de España, diciéndole que por qué no reina también sobre nuestro país, que seríamos mejores. El resultado, usted comprendió bien. Yo creo que la organización horizontal es propia de un Estado republicano, propia de un Estado democrático de derecho, más allá de los problemitas prácticos que esto presenta, porque realmente presenta problemas prácticos también. Espera que te den la... Según lo que creo comprender y según las implicancias de lo que usted está planteando del sistema horizontal, deberíamos modificar o suprimir directamente el régimen impugnativo. Entonces sacamos los recursos. ¿Modificar qué? El régimen impugnativo. Ahora, sacamos los recursos y ¿con qué nos quedamos? Bueno, yo te lo he dicho, si nosotros nos quedamos con lo que políticamente creamos nosotros, que se trata de una justicia cumplida. Hay algún recurso que no podemos eliminar, que es el recurso del condenado, porque la legislación internacional de los derechos humanos ha previsto que un individuo tenga 2 chances de defensa, 2 procedimientos para defenderse, si su voluntad
es recurrir la sentencia. Entonces hay un recurso que no podemos impedir porque él tiene el derecho a un segundo juicio, no bien plantee una hipótesis razonable sobre el objeto de este segundo juicio, que es lo que se llama doble conforme, ¿no es cierto? Pero los demás recursos no tienen ningún sentido, no obedecen a la legislación internacional y solo son la herramienta de una organización judicial vertical en donde los superiores dictan. Tanto es así que los mismos jueces lo dicen. Para mí constituye prevaricato, pero bueno, debo ser el único que lo dice. Los jueces normalmente, si yo pienso, yo haría tal cosa, absolvería, por ejemplo, pero condeno porque el Tribunal de Apelación me ha dicho que interprete las reglas de este modo, porque la Corte Suprema, o porque vaya a saber qué tribunal que superior a mí ha dicho de este modo. Eso es un ejemplo clásico del prevaricato. Yo, según mi leal saber y entender, esto debe tener tal resultado. Pero como los tribunales superiores opinan otra cosa, fallo según su entendimiento. Y esto es prácticamente la definición del prevaricato. Por supuesto, como decía el profesor, hay mucho escrito sobre esto. Yo me permito recomendarles, hay un trabajo muy, muy lindo de Rafael García Lloma, no sé si usted lo conoce, es un muchacho joven y no me acuerdo el nombre del otro, de argentinos, que ganaron un concurso que se hizo hace unos años en el Iberoamericano. Yo estaba en el tribunal de concurso y les dimos el primer premio porque era un trabajo extraordinario, que está publicado en la página del INESIP. Se llama Justicia Colonial o Justicia Democrática, y bueno, ya habla del sistema. El trabajo no conozco, pero el nombre no me acuerdo, sí. Que es un muy buen trabajo, y bueno, y analizan cómo se ha intentado avanzar en esta idea de los colegios de jueces. Bueno, el trabajo lo he leído, sí. Lo que no me acordaba era el nombre de los autores, ¿no? ¿Cómo se llama? Rafael García Lloma es uno, y el otro ahora no me acuerdo el nombre. Y no los conozco a ellos, o a lo mejor los conozco y no me doy cuenta directamente, porque yo, que soy uno de los fundadores del INESIP, tuve un problema, a mi juicio grave, con el INESIP. Fue el momento en que a un íntimo amigo mío, hoy ya fallecido, tuve que decirle que no quería pertenecer más al INESIP. Y de allí provienen una serie de desencuentros que yo tengo con el INESIP, ¿no? Profesor, la última vez que usted estuvo en Uruguay estuvo en el Salón 26 de la Facultad de Derecho, convocado por el Instituto de Derecho Penal. En esa oportunidad estaba el doctor Gonzalo Fernández como anfitrión. Y en esa época discutíamos en Uruguay la necesidad, o algunos veíamos la necesidad imperiosa que teníamos de instaurar una doble judicatura, en el sentido de tener un juez de garantías y un juez de juicio, porque hasta ese momento no estaba previsto en la legislación que se pensaba implementar en la reforma. Usted nos dijo que se podía implementar una doble judicatura, un juez de garantías y un juez de juicio, y que no era necesaria la ley. A partir de esas palabras, en Uruguay... No, la ley, sí, está bien. A partir de esas palabras, que se podía hacer incluso por acordada, dijo en aquella oportunidad, se empezó a discutir en Uruguay y finalmente tuvimos una reforma donde se instauró el juez de garantías y el juez de juicio mediante una reorganización del Poder Judicial sin necesidad de norma jurídica. De acuerdo a sus palabras de hoy, lo que espero es que discutamos dentro de no mucho tiempo, más temprano que tarde, el juicio por jurado. Le agradezco. Le aclaro que el que exista un juez que de alguna manera, cuando el derecho estatal condiciona al permiso judicial o al juzgamiento judicial la validez de un acto, no quiere significar que no exista un tribunal en donde todos esos jueces sean organizados horizontalmente. Yo precisamente en algún término de mi exposición dije que
un tribunal de este tipo que hay en el mundo, no crean que es un invento mío, no, muy por el contrario, distribuye entre los jueces que en algún caso ocupan la función que usted le llama juez de garantía y en otros casos son jueces de juicio directamente. Es decir, esto le pasa a un juez inglés, le pasa a menudo, digamos, que conforma un colegio de jueces, un colegio grande de jueces. Yo recuerdo una anécdota sobre eso. Cuando yo presidía el Tribunal Superior nos visitó una delegación, no muy grande, eran 3 o 4, de jueces de Canadá. Y recuerdo que una colega mía, después de charlar un rato y hablar sobre una serie de cosas, le preguntó, ¿cuántos son ustedes en el tribunal? Y el juez tardó un rato en contestar y se veía que hacía las cuentas el juez directamente, ¿no? 230 y pico, de Quebec, hablaban francés. Claro, el juez de mi tribunal que preguntó casi se desmaya, un poquito más hubo que atenderlo directamente o atenderla porque era una mujer. Digo, ¿cómo pueden decidir 230 personas? No, dice, usted me ha preguntado por cómo está compuesto el tribunal. Nosotros en cada caso no intervenimos todo, interviene una sección nuestra, quien es sorteado, a veces inclusive ellos no hacían distinción entre derecho penal y derecho civil en general, ¿no es cierto? Y el resultado, bueno, fue una explicación acerca de lo que yo he querido manifestar acá, que sé que es bien difícil de ejemplificar, pero la anécdota revela claramente cómo funciona. Eso se puede lograr en un único tribunal. Por ejemplo, yo calculo que el tribunal con competencia en Montevideo y territorios anexos a Montevideo, que seguramente va a ser el más poblado de Uruguay por una situación de la cantidad de personas que viven en ese distrito territorial directamente, ese puede tener muchos jueces, pues por supuesto a mí me puede tocar, si fuera juez de ese tribunal, en un caso, decidir si una casa puede ser allanada o no puede ser allanada, si alguien debe ir preso o no debe ir preso durante el procedimiento, es decir, la prisión preventiva, y en otros casos puedo formar parte del tribunal que sentencia, que escucha el juicio oral. Y en ambos casos decido por audiencia, es decir, viene el fiscal y me lo plantea acá y me pone los elementos de prueba ¿no? Y esto es lo que yo he pretendido decirle en una forma práctica descripta, ¿no? Y le agradezco lo otro, ¿no? Yo soy partidario del juicio por jurado y creo que es lo único que me entusiasma del derecho penal anglosajón, los jurados. Es decir, que existan jueces accidentales. Esto plantea un problema grave que es necesario que los juristas de alguna vez demos la última palabra. El problema grave es si los fundamentos de la sentencia son importantes o no son importantes, porque el jurado no da fundamentos, el jurado culpable o no culpable, la hipótesis que me han presentado es correcta o incorrecta directamente. Yo no creo mucho en los fundamentos. Mi experiencia como juez me hace decir, primero, solo los tribunales con deliberación, es decir, con pluripersonales, de alguna manera tienen que darle racionalidad a la discusión cuando se pregunta, condenamos y entonces allí tienen alguna importancia los fundamentos. En los tribunales unipersonales no tienen ninguna. Los jueces decidimos condena o absolución después del juicio sin necesidad de explicárselo a nadie. Y después de esto buscamos las explicaciones directamente. Escribimos la sentencia una vez que ya hemos decidido qué vamos a hacer, si lo condenamos o lo absolvemos. En un tribunal colegiado esto sucede de un modo un poco menos visible, pero en un tribunal unipersonal esto es claro. El juez que termina una audiencia sabe cómo va a decidir,
si autoriza o no autoriza el allanamiento de un domicilio, si autoriza o no autoriza el encarcelamiento preventivo, y después de eso se pone a pensar en cómo lo justifica directamente. Esta es la pura y algún psicólogo debería explicarnos esta situación, no yo directamente, porque yo me he metido en problemas que no debería meter. Y es por eso que yo le doy mayor valor a los jueces accidentales y al mayor número de jueces, porque es norma en el jurado la idea de que estén representadas todas las clases sociales dentro de un jurado. Por eso son tantas personas, viejos y jóvenes. Yo me acuerdo en Londres, mi señora no me va a dejar mentir, que está allá en el fondo, fuimos a ver varios juicios por jurados en Londres y a mí me entusiasmó directamente, porque había viejitos directamente, como yo más o menos, y había también jovencitos de 20 años, 1 o 2, había mujeres y había varones, había gente que se veía por su atuendo de alguna clase social más alta, y personas que se veía eran trabajadores o qué sé yo. Decir, me entusiasmó el hecho de que, y esto lo logran por un procedimiento de, ¿cómo se llama? Voir dire se llama, en la audiencia preliminar, incluso por lo que nosotros llamaríamos recusación sin causa y por recusaciones con causa, por sospecha de parcialidad, lo van logrando. Es una de las tareas principales de la defensa y la acusación. Una de las tareas principales, la audiencia de voir dire, que es el conseguir implantar un jurado conforme a sus intereses, ¿no? Esto, última parte, ya no me entusiasma mucho, ¿no? Yo pretendo un ministerio público más imparcial que el que existe normalmente en el derecho, y sobre todo en el derecho americano. Pero a mí me entusiasma el juicio por jurado, sobre todo para los hechos de funcionarios, como he dicho, y para los delitos de mayor gravedad, para aquellos en donde la pena puede ser compleja. Y ayer me preguntaba precisamente Gonzalo Fernández si yo abjuraba o no abjuraba de la división del debate en dos partes, uno para la cuestión de culpabilidad y otro para la cuestión de la pena, y muy por el contrario. En el caso del juicio por jurado, el juicio por jurado prácticamente obliga a la división del debate en dos partes distintas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminado, agradecemos. No sé si Santiago, si quieres decir alguna otra cosa. Al contrario, el agradecido a vos soy yo, porque has servido me has halagado con tu presencia, no solo en esta charla, sino que al mismo tiempo me ha hecho la estadía muy linda aquí en Montevideo, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos.